Dios ha sido fiel. Amén. Han habido pruebas, han habido adversidades, han habido momentos duros, difíciles, complicados, pero Dios sigue siendo Dios, amado hermano. Y en estos últimos 2 meses del año que tenemos, le vamos a seguir pidiendo que Él siga fiel en nuestras vidas. Amén. Así que estamos iniciando bien nuestro mes de noviembre, estamos en la casa de Dios. Ya tuvimos nuestro primer estudio bíblico con el pastor Ismael, que habló acerca de el sacerdocio y el profeta del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, es decir, los dos ministros del gobierno de Dios. Y mi persona inicia esta noche con las dos políticas universales del gobierno de Dios, que son la misericordia y el don de la salvación. Así que, amados hermanos, repito, Dios ha sido fiel. Estamos iniciando ya noviembre en casa de oración, así que prepárese. Ya se están viendo, le comento, ya se están viendo los aspectos de fin de año para casa de oración, así que yo le garantizo que algo bonito vamos a hacer. Amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a aprovechar el tiempo esta noche. Vamos a aprovechar el tiempo esta noche. Yo le pido que por favor busque en sus Biblias Génesis capítulo 19, versículo 19, por favor. Génesis capítulo 19, versículo 19. Amén. ¿Lo tenemos todos? Si no trajo Biblia o si se le dificulta encontrarlo, aquí puede verlo. Mire, amado hermano, por eso tenemos la tele aquí. Vea bien, leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: He aquí, ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Oramos. Padre, esta noche, en el nombre de Jesús, yo te doy las gracias porque nos has traído con bien. Te pido, Señor, que me utilices de la mejor manera para dar tu mensaje y para poder desarrollar este estudio bíblico de la mejor manera posible. Espíritu Santo, te pido, úsame de la mejor manera. Señor, tú eres grande en misericordia y ayúdanos a comprenderlo de una mejor manera esta noche. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vea bien, yo le voy a ser bien franco, amado hermano. Cuando yo leí el tema que se me había asignado, yo dije, y aquí dije yo, ¿cómo hago? Vean, porque mire, yo le soy bien sincero. Yo vengo de una familia que le encanta lo político, específicamente a mi papá. Mi hermano igual, político. A mi hermana le gusta mucho, bienvenidas, le gusta mucho también la política, pero incluso ella trabajó en la Asamblea Legislativa, mi hermana, y tal vez no le gusta mucho, pero se relacionó mucho tiempo en eso. Y yo, la verdad, si le soy bien honesto, nunca he sido partidario de estar en un bando o en otro. Para mí, si le soy bien honesto, mi opinión es que la política es chuca, ¿sí? No me gusta, no lo apoyo y jamás voy a votar a favor de un partido político. Yo cuando he votado lo he anulado con todo el gusto del mundo. No me gusta, hermano. Simple y sencillamente, ejerzo mi derecho porque tengo derecho a votar. Y un derecho que tiene usted como votante es que anule su voto. Yo lo anulo, hermano. Sinceramente. Porque de una u otra manera uno va a gobernar, o me guste o no me guste, esté de acuerdo o no, y aunque esté de acuerdo, algo no me va a gustar. Entonces no me gusta. Entonces yo dije, cuando vi el tema, la política, ¿verdad?, en el gobierno de Dios, yo dije, vaya, dije yo, hoy sí el pastor me ha puesto en jaque, ¿ya? Porque esta vez el estudio lo asignó el pastor Freddy. Así nos vamos rotando, a veces lo escoge el pastor Ismael, a veces lo escojo yo, y a veces el pastor Freddy. Entonces yo dije, vaya, tengo que sentarme y comprender algo que a mí no me gusta mucho, pero tengo que asimilarlo primero para poder yo explicárselo. Así que, si en algo yo no me logro explicar muy bien, perdóneme, oye, perdóneme. Pero bien, ahora sí, entremos en materia, dejemos un momento esto y después lo vamos a retomar. Pero vea bien, un gobierno nosotros lo comprendemos como alguien que ejerce autoridad, ¿verdad?
Eso es un gobierno. Nuestro país, el gobierno, por decirlo así, es la máxima autoridad que nos rige a nosotros como ciudadanos. Está práctico y sencillo de entenderlo de esa manera, ¿sí? El gobierno es quien decide, es quien lleva las pautas, es quien ha establecido las cosas que hoy día nos gobiernan, ¿sí? Las leyes, etcétera, todo. Ahora bien, hay diferentes maneras de gobernar. Y aquí entra lo interesante. Hay diferentes maneras de gobernar. En nuestro país hemos tenido historia, hermano, de la cual yo les soy honesto, no estoy muy empapado. Pero si me voy a mi sexto grado, quinto grado, séptimo grado, octavo grado, noveno grado y hago memoria, recuerdo a mi profesor de estudios sociales que literalmente llegaba, nos ponía a leer el libro y él llegaba a su escritorio y se dormía. No aprendí mucho, les soy bien honesto. Lo que más he escuchado yo de política ha sido de mi casa, les soy bien honesto. Entonces, según yo entiendo, aquí hubo una historia, ¿verdad?, en donde los primeros gobiernos establecidos fueron militares. Ustedes los mayores sabrán mejor que yo, ¿sí? Hubo gobiernos militares durante muchos años, ¿sí? Llegaron a un punto donde fue una situación de quiebre, ¿verdad? La población dijo, ya basta, no nos gusta cómo estamos siendo gobernados. Y comenzó un movimiento político, según yo comprendo, ¿sí?, del pueblo para ejercer presión y decir, ya basta. Comenzaron un montón de movimientos políticos y al final de todo ese conflicto que hubo, militar contra ciudadanos, entiendo yo, se estableció un acuerdo de paz y se formalizaron dos partidos políticos fuertes, Arena y el FMLN, ¿vea? ¿Sí o no? ¿Estoy equivocado, hermano? Así a grosso modo, va. Vea bien, quiere decir que en El Salvador siempre hubo dos posturas fuertes, derecha y izquierda, ¿vea? Son las dos posturas fuertes que han regido en los últimos años El Salvador, o que nos han gobernado. El de derecha ha sido más capitalista, ¿vea? Por lo general, en historia así se conoce el lado derecho, ¿vea? Y el lado izquierdo más comunista, ¿sí? El capitalismo se rige mucho por lo privado, ¿verdad?, por la empresa privada, y lo apoya. Y según entiendo yo, le digo, no me gusta mucho, pero según entiendo yo, le da libertad a las personas de poder formar su capital libremente, ¿sí? Si usted tiene más o tiene menos, depende de su trabajo y de su esfuerzo, ¿sí? Y le da, digamos, esos parámetros para ir por ese rumbo. Apoya a la empresa privada. Siempre hay limitantes, ¿verdad? Siempre hay un gobierno, siempre hay leyes, siempre hay impuestos, etcétera. Pero la contraparte, la izquierda, el comunismo, ojo, tal vez hoy en día ya no es tan regido, ¿verdad? Existe el neoliberalismo, existe el neocapitalismo y todo eso, que a mí no me gusta, pero bien. Digamos, en nuestro país, cuando llegó la izquierda a gobernar, que fue la otra parte, la otra cara de la moneda, estaba la empresa privada así, ¿verdad? Como viendo, y bueno, ¿y aquí qué va a pasar? Si por lo general la izquierda es comunista. El comunismo trata de hacerlo más todo público, ¿verdad? Que todos con el mismo derecho, todos con la misma situación, ¿verdad? En teoría, ellos tratan de gobernar de una manera equilibrada, todos. Un ejemplo de esto, Cuba, ¿verdad? Ustedes conocen, y yo no he ido, pero me han contado gente que ha ido, que ahí sí hay comunismo. Entonces, digamos, son las dos maneras de gobernar que en nuestro país, se lo pongo como ejemplo, hemos tenido, derecha e izquierda. Ahora bien, si usted está en acuerdo o en desacuerdo, hermano, la verdad, sinceramente a mí me tiene sin cuidado. A mí no me gusta, pero bien, hoy en día estamos en un gobierno neutro, por decirlo así, ¿verdad? Ni derecha ni izquierda, ni radical para un lado ni radical para el otro. Bastante autónomo, ¿sí? Bastante autónomo. Pero bien, tenemos hasta cierto punto todavía libertad de expresión, tenemos muchos derechos, también muchas obligaciones, y como se dijo, porque él lo dijo, ¿verdad? Esa medicina amarga
está siendo amarga en muchos aspectos, ¿verdad? Entonces, existen diferentes maneras de gobernar políticamente hablando los hombres, ¿verdad? Ahora bien, ¿ha existido una manera de gobernar de parte de Dios? La respuesta, amados hermanos, es sí. Sí. Nosotros ya vimos cómo Dios gobierna desde el punto de vista profeta y sacerdote. Lo hemos visto con el pastor Ismael los últimos 2 lunes. Espero yo que usted haya aprendido y que haya entendido. El pastor es bien claro. Ahora yo le voy a dar mi toque en cuanto a la manera de gobernar de Dios. Yo soy bien práctico, hermano. Ahora bien, según la teología, Dios tiene 2 maneras de gobernar el mundo, o 2 políticas, o 2 formas de hacerlo, ¿sí? Que una es la misericordia y la otra es la salvación, ¿sí? La misericordia y la salvación. Y como tengo 2 lunes para poder explicar estos temas, vamos a iniciar con la misericordia. ¿Estamos claros hasta este momento, amado hermano? ¿Nadie se me ha perdido? Bueno, gracias. Muy bien. Entonces, de buenas a primeras, amados hermanos, ¿qué es la misericordia? Etimológicamente hablando, la palabra viene o surge de un idioma que se llama latín. ¿Cuántos de ustedes aquí escucharon misas en latín, hermano? Ninguno. ¿De verdad ninguno, hermano? Usted, hermana Betty, gracias. Mi hermana, mamá Nilda, hermano Ricardo, mi papá una vez me contó que a él lo llevaban a misa en Chalate, dice. Entonces, mira, me dice, yo la verdad que no entendía nada, me dice, porque el sacerdote hablaba en latín, me dice. Entonces, ¿qué le íbamos a andar entendiendo, verdad? Ahora bien, el latín se cree que es una de las lenguas madres de la humanidad, ¿sí? Eso se cree. Entonces, para comprender una palabra, tenemos que ir al origen, amados hermanos. Entonces, la etimología de la palabra misericordia viene de miser, que significa desgraciado, pobre o necesitado. Y viene también de cor o cordis, que significa corazón. O también se puede interpretar como la sede del sentimiento. Y como dice misericordia, ia es un sufijo que indica cualidad o virtud. Así se compone la palabra misericordia, y en su etimología podemos definir que se comprende como la idea de un corazón que se conmueve por la desgracia ajena, lo que genera la virtud de la compasión y la voluntad de ayuda. ¿Me comprendió? Miser, ¿verdad? Mísero, ¿verdad? Desgraciado, pobre, necesitado. ¿Ha conocido a alguien así usted, amado hermano? Un desgraciado, dice usted. Pues ese es un miser, desgraciado. Cor, o ¿qué dice? O cordis significa corazón o sede del sentimiento, y ia es un sufijo que indica cualidad o virtud. ¿A cuánto les gustó estudiar lenguaje y literatura? A mí me encantó. Entonces yo eso sí me gusta, eso sí me gusta, mire. Entonces, es un corazón que se conmueve por la desgracia ajena. Ahora bien, aquí ya viene lo bueno, mire. ¿Cuál sería entonces? Estamos viendo la etimología, ¿verdad? La raíz de la palabra. Pero teológicamente también hay un fundamento. Dice, el principio mediante cual Dios actúa con amor, con favor inmerecido y perdón hacia el ser humano pecador. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Qué es la misericordia? Ejemplo, ¿qué es la misericordia? Voy, ¿verdad?, manejando. Yo en tráfico fuerte me manejo un carácter complicado, hermano. ¿Sí? Algunos de ustedes creo que me han visto en tráfico.
y me conocerán. ¿Qué pasa cuando uno va en el tráfico, hermano? Uno se desespera, uno se irrita. Y cuando comienza a ver las motos amontonándose a su alrededor, no les dice Dios les bendiga, ¿verdad? Sino que comienza a decir una serie de cosas. Muy bien, usted ve que comienza a avanzar despacio la fila, el semáforo ya está pispileando el verde, ¿sí? Ya está así, ¿va? Y de repente lo ve amarillo. ¿Qué hace? Frena, vea, no, vea, mete la pata como yo. Pero está un gestor de tránsito. Cuando usted pasa ya en rojo, le pitan y le hacen una señal así, vea. No le está diciendo que le vaya bien, le está diciendo deténgase, vea. Lo aborían a la orilla, ¿verdad? Y le dice: buenas tardes, buenos días, buenas noches, présteme sus documentos. Y usted, sí, claro que sí, ¿verdad? Y le dice, vea, ¿sabe por qué lo detuve, vea? Y usted, no, ¿verdad? Todos asumimos demencia, ¿verdad? No, es que se pasó el semáforo en rojo. Y usted se queda, ¿verdad? ¿Cuál? ¿De veras usted? Y entonces usted le está revisando los documentos, la licencia le anda vigente, su tarjeta de circulación no hay ningún problema. Y entonces le dice: vaya, mire, usted sabe que se pasó el semáforo en rojo, ¿verdad? Y usted dice: sí, mire, pero es que voy tarde. Y comienza su letanía y su ruego, ¿verdad? Viene el gestor con los papeles en su mano y con la boleta para ponerle una infracción también. Le dice: vaya, mire, váyase, pero maneje con cuidado, váyase tranquilo, no lo vuelva a hacer. ¿Qué es eso? Misericordia. Un desgraciado, ¿sí?, que acaba de hacer lo que no debía, recibió la misericordia de alguien que tuvo un corazón con consuelo, digamos, con lástima para usted, y le dijo: váyase. ¿Recibió lo que merecía o no recibió lo que merecía? No lo recibió, ¿verdad? Pero lo merecía. Eso es misericordia. Ahora bien, veámoslo en la Biblia. Ay, disculpe que yo me emociono a veces con los ejemplos, ¿verdad? Fundamento bíblico. Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Solo aclarando, hermano. Mire, me acabo de aruñar aquí, no vaya a creer que me aruñaron en la casa. No me dejo que me aruñen. Pero mire, ahí va el aruñón ahorita, tiene filo esto, man. Hay que tener cuidado. Alguien más se puede herir. Bien, Éxodo 34, versículos 6 y 7. Este es el fundamento bíblico para saber que Dios gobierna con misericordia. Dice así: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Qué dice el 7? Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Volvamos al 6, por favor. Fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Quiero que usted se guarde esto para el final, mire. Tardo para la ira, ya lo vamos a entender. Vea bien, Dios es grande en misericordia, hermano. ¿Quiere que le dé un vivo ejemplo? Si tuviera un espejo, se lo prestara, hermano. Usted es un vivo ejemplo de la misericordia de Dios. Dice la Biblia que por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Y es cierto, hermano. Yo cuando estaba repasando allá en el carro, hoy vine temprano, gracias a Dios. Estaba repasando ahí el bosquejo en el carro. Y yo dije: Señor, gracias porque vine, le dije. Gracias porque llegué. Gracias porque me estoy parqueando tranquilo, le digo yo. Porque si Dios no fuera grande en misericordia, hermano, yo estoy seguro que de la 26 me hubiera caído, me hubiera hecho torta, hermano.
porque me lo merezco, hermano. Si uno es un gran pecador, o no. Pero, ¿por qué no nos pasan las cosas que nos deberían de pasar? Porque Dios es tardo para la ira y es grande en misericordia y verdad. No hay más ejemplo claro que el suyo y el mío, que Dios es misericordioso. Estamos aquí por la pura misericordia de Dios. Porque si nosotros viviéramos según las leyes que Dios había establecido igualmente en su gobierno, Éxodo capítulo 20, si no mal recuerdo, ¿verdad? Los 10 testamentos y después todos los decretos y estatutos que Dios pone. No, hombre, hermano, nosotros estamos perdidos, literalmente. ¿Se imagina usted, hermano, al despertar el día de mañana? Al nomás nos despertamos, comienza uno la renegadera y comienza uno la mala gana, ¿verdad? Si saliendo de su casa y ve la gracia de los chuchos y ya comienza usted, hermano, ¿sí o no? Estos chuchos, que no sé qué, que no sé cuál. El bus no le para, lo deja. Pasan como 3 buses y no le pararon. Yo lo entiendo, hermano. Me ha pasado. Y usted comienza, ¿verdad? ¿Qué le dice usted? ¿Qué le ha dicho usted al microbusero que lo deja con la mano estirada? ¿Qué le ha dicho? Ay, hermanos, ¿sí o no que Dios es grande en misericordia? Porque no amamos al prójimo, hermano. Lo maldecimos, le injuriamos, le deseamos todo menos las bendiciones de Dios. Ojalá que te vayas en la curva, digo, en mi casa, ¿verdad? ¿Cuántos han ido a mi casa, hermano? Yo cuando no me paraban decía, ojalá que se le vayan los frenos a este, decía yo. Sí o no que me merecía el juicio de Dios en ese instante. Pero ¿por qué sigo aquí? Por la misericordia. Va. Ve cómo Dios verdaderamente tiene una manera de gobernar. Es bien distinta a la de los hombres, hermano. Bien distinta. Es diferente. Pero sí hay una forma. La misericordia. ¿Qué más? ¿Qué otro fundamento bíblico? O el segundo fundamento bíblico. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Por favor, hermano Ricardo. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto va relacionado al tema del próximo lunes, pero como tiene relación los dos temas, ¿verdad? Hay que mencionarlo. Hermanos, así verdaderamente deberíamos de ser salvos, ¿verdad que no? No, hermano. A mí me da risa cuando escucho a gente decir, allá te veo en el chimbolero, le dice uno al otro, ¿verdad? Me da risa cuando escucho eso, ¿verdad? Primero que no saben lo que están diciendo. Y segundo que me da risa. Me imagino un montón de chimbolos ahí, ¿verdad? Hermanos, Dios nos ha librado del infierno y muchas veces no lo valoramos. No lo valoramos. Vivimos nuestra vida a la manera que nosotros queremos, como nosotros disponemos y de la manera que nos gusta. Yo no sé si usted le dice Señor a Jesús, pero si le dice Señor a Jesús y hace lo que usted quiere, le hace falta aprender mucho. No entiende qué es un Señor, qué es el señorío de Cristo. No lo ha comprendido, y yo tampoco. Porque si decimos que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, y no nos sometemos a Él, no ha entendido nada, hermano. Nada de nada. ¿Sí? Ahora, vuelvo al punto. Después de la pequeña exhortación, ¿por qué somos salvos? Por su misericordia, por su gracia. Porque Él tuvo piedad de un desgraciado como yo.
Por eso. ¿O no se refiere a eso la misericordia? ¿O qué sí? Sí. Dios ha tenido una gran misericordia y Él gobierna de esa manera, piadosamente, sin ira de momento, sino con misericordia. Muy bien. Dos fundamentos principales entonces de que verdaderamente Dios gobierna con misericordia. Éxodo capítulo 34 versículos 6 y 7, que recalca que Dios es misericordioso, y Efesios capítulo 2 versículos del 8 al 9. Ahora bien, en la Biblia, ¿dónde? Porque me gustó como los ejemplos que puso el pastor Ismael, yo lo trato de recalcar hoy. En donde se menciona por primera vez la palabra misericordia. La palabra. ¿En dónde, amados hermanos? ¿Alguna pista? ¿Alguna idea? ¿Usted recuerda? ¿Alguien le ha enseñado esto? ¿Alguna vez usted ha escuchado una prédica al respecto? ¿No? Nadie, ninguno. El primer versículo que leímos esta noche, Génesis capítulo 19 versículo 19. Esta es en la Biblia la primera vez que se escribe, se menciona, se redactó la palabra misericordia. ¿Con quién? Con Lot. Hace poco estuve predicando de esto allá en templo, ¿verdad? Donde los ángeles llegan a una ciudad, hermanos, Sodoma y Gomorra, donde Dios ya había establecido un juicio, pero era lo peor de lo peor, tipo San Salvador y sus alrededores, perdición, hermano. Y no crea que estamos lejos de Sodoma y Gomorra, no, hermano. Yo creo que Sodoma y Gomorra se quedaba un poco pachito a lo que hoy tenemos. Si hoy, bien, bueno, espero no me bajen la prédica, pero hermanos, hemos llegado a un punto donde se normaliza la homosexualidad. Hemos llegado a un punto donde se normaliza Halloween. Hemos llegado a un punto donde, lo decía ayer, las empresas más serias celebran Halloween, hermano. Qué patético, digo yo. Yo vi a mi hermano, ¿verdad?, con su máscara, con una máscara, le digo. Más que te ves más gordo, le digo. Pero bien, fregándolo, ¿va? Pero como es mi hermano, así nos tratamos, hermano. Nos llevamos bien. Nos freguemos, le digo yo. Pero es normal, hermano. ¿Cómo era Sodoma y Gomorra? Ejemplo bíblico. Llegan los ángeles a la ciudad, los recibe Lot y les dice, vea, entren a mi casa, entren a mi casa, entren a mi casa. Y los ángeles no, hasta que al fin, vea, que entren, va, entraron. ¿Y qué pasó? Los hombres, desde el más viejo hasta el más chiquitín, llegaron a querer sacar a los ángeles de la casa de Lot. ¿Para qué? Para abusar sexualmente de ellos. Ese es el contexto de este capítulo, hermanos. Él los guarda y les dice, miren, no les voy a dar a los ángeles, no les voy a dar a estos hombres, llévense a mis hijas, son vírgenes, llévenselas, hagan con ellas lo que quieran. ¿Verdad? Yo, hermano, el día que me toquen a mi niño, les digo que me van a desconocer por completo. Yo no pudiera, hermano. Admiro a Lot, vea, pero no, con los míos no se metan, vea. Pero Lot, en ese momento, hermanos, yo no creo que Lot haya sido desamorado, al contrario, creo que en su angustia fue lo único que se le ocurrió. Al final lo agarraron a él, los ángeles se los arrebataron, vea, guardaron, no permitieron que nadie entrara. ¿Y qué le dijeron a Lot? Vaya, mira, antes de que amanezca vos tenés que largarte de aquí, andate para aquella ciudad, porque aquí va a llover fuego. Esta ciudad va a ser destruida por juicio de Dios. Entonces, he aquí, ahora ha hallado vuestro siervo, o sea Lot, gracia en vuestros ojos, los ojos de los ángeles que venían enviados de Dios, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo, dándome la vida. ¿Dónde vivía Lot? En Sodoma y Gomorra.
¿Por qué tuvo misericordia Dios de Lot? Porque era alguien diferente a todos los demás. Yo no voy a decir que Lot era el más santo de los santos y más puro de los puros. Algo de malo y pícaro tenía, hermano, porque era hombre y todos los hombres tenemos algo de eso. ¿Sí? Todos. No es Maga el suizo, hermano. Todos. Lot no era la excepción. Ahí no dice que Lot era perfecto. Solo que Dios tuvo misericordia. Primera vez en la Biblia donde se registra esta palabra. Ahora bien, había antes, porque le repito, me gustó lo que hizo el pastor, ¿verdad? Esta es la primera vez que se lee la palabra misericordia. Pero ¿usted cree que antes hubo misericordia? Sí, ¿verdad? ¿En dónde, hermano? ¿En dónde? Con Adán y Eva. Gracias, Dani. En el Edén. Gracias por lo que mencionaron eso. Exactamente. Génesis capítulo 3 describe la caída del hombre, pero también describe la misericordia de Dios. No dice ahí Dios tuvo misericordia de Adán y Eva, ¿verdad que no dice así? ¿Qué dice la palabra de Dios? 1. No los destruyó al instante, aunque merecían la muerte inmediata. ¿Por qué? Porque la paga del pecado era la muerte, como hasta el día de ahora, ¿verdad? Pero ¿por qué no murieron inmediatamente? Por la misericordia de Dios. Primer acto bíblico, primer, digámoslo así, fundamento que le podemos dar teológico, no escrito, sino de la idea de la misericordia de Dios, de la manera que Dios iba a gobernar. No achicharró, por decirlo así, Adán y Eva. ¿Por qué? Porque les tuvo misericordia. ¿Tenían que morir o no tenían que morir? Sí, hermano. ¿Por qué no murieron? Por misericordia. ¿Cómo más podemos ver esto? Dios les hizo vestiduras de pieles, siempre en Génesis 3. Ahora bien, Dios aquí, en esa idea, demuestra su misericordia, pero también demuestra su compasión, no solo perdonándoles la vida, sino les dice, va, pues cúbranse, pues. Hermano, es risible, ¿verdad? Pero si esto no hubiese ocurrido, ¿cómo andaríamos hoy en día, hermano? Como Carlitos, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, Carlitos por lo menos anda taparrabo, ¿verdad? Pero si no anduviéramos al aire libre, hermano. O sea, con más frío esta noche. Pero Dios tuvo misericordia. Tuvo misericordia porque sabía que nuestra mente se iba a trastornar aún más. Aún más. No les quita la vida y les da vestidura. Hermano, eso es misericordia. Aunque no diga ahí que eso es misericordia, es misericordia. No lo dude. ¿Cómo más podemos ver esto? Dios, ese mismo día, ese mismo instante, amados hermanos, ese sí póngamelo por favor, Génesis 3:15, promete un redentor. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. La primera promesa mesiánica. Cuando el hombre debía haber muerto, no muere, le dan vestiduras para que pierda la vergüenza, la pena, y para que no se deforme todavía más. Y le prometen un redentor, hermano. Dios es misericordioso. Así gobierna Dios, con misericordia. Amén.
Muy bien. Ahora bien, permítame un segundo, que se me movió aquí el archivo. En donde nosotros podemos encontrar el acto supremo de misericordia de Dios para los hombres. Juan capítulo 1, versículos 14 al 17, por favor. Si Dios ejerce con misericordia su gobierno, gobierna con misericordia, ¿cuál entonces es, digámoslo así, lo superior, lo supremo que Dios demuestra que Él es misericordioso? Juan capítulo 1, versículos del 14 al 17, léalo conmigo, por favor. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dios, un ser lento para la ira, grande en misericordia, nos demuestra con su Hijo Jesús qué tan misericordioso puede ser. Voy a un ejemplo práctico, rayado tal vez, pero que usted va a comprender. ¿Cuántos aquí somos padres? Levante su mano. ¿Cuántos somos padres? Baje su manito. ¿Dieran ustedes la vida de su hijo por la vida de su vecino? Su vecino es el problemático, hermano. El metido, el chambroso, el bolo, el drogo. Diera la vida de su hijo por ese hombre, por esa mujer. Su vecina que le hizo un chambre, diera a su hijo, hermano. Yo, Daniel Mengíbar, no, ni loco. Yo no, hermano. Ni por Toñito, ni por el pastor Freddy, que dice que tanto lo quiere. Ni por el pastor Freddy, hermano. Ya él ya vivió, ¿verdad? Por el pastor Ismael, que es su amigo, que le mataba el hambre en el seminario. Ni por el pastor Ismael, hermano. Ni por nadie de mi casa. Yo no. ¿Usted? Tampoco, vea. Pero ¿saben quién tuvo el corazón, la compasión de sí entregar a su hijo unigénito? Dios. Por medio de Jesucristo. ¿Por medio de quién podemos comprender la misericordia de Dios? Por medio de Jesucristo. No existe mayor acto de misericordia que el hecho de que Cristo haya venido, haya dado su vida, se humanó, hermanos. Un Dios tan grande. Yo no sé cuántos estaban aquí la vez que yo prediqué de la unión hipostática de Cristo, que le di el ejemplo del vaso. ¿Recuerdan esa prédica que yo aquí prediqué y di ese ejemplo? Agarré un vaso y le dije si era posible llenar lo del depósito grande en el vasito. ¿Lo recuerdan? Eso hizo Cristo, hermano. ¿Cómo podemos meter todo eso que es Dios en un cuerpo? Pero lo hizo. No sé cómo, pero lo hizo.
Y aún más, se humilló hasta la cruz. Derramó toda su sangre para que nuestros pecados fueran borrados. Y su cuerpo fue el Cordero perfecto que quitó el pecado del mundo, que fue la ofrenda agradable y perfecta que el Padre tanto esperó. Lo acabamos de ver con el sumo sacerdote. ¿Cuántos Yom Kippur hubo antes de Cristo? 1400 aproximadamente. Uno al año, desde que se fundó hasta que vino Cristo. Y ni uno fue posible para borrar el pecado. Pero Cristo, una vez y para siempre, se entregó y murió en la cruz. ¿Para qué? Para que aquello que inició en Génesis capítulo 3, con la caída del hombre, con Adán y Eva, que fueron desobedientes y por ende trajeron como consecuencia la muerte, hoy ya no reine en su vida y en mi vida, sino que tengamos vida eterna. ¿Qué dice Juan 1:12, hermano? Por favor. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que usted ya no es un desgraciado pecador. ¿Se da cuenta que es la misericordia, hermano? ¿Se da cuenta cómo gobierna Dios? Hoy usted ya es un hijo de Dios, porque alguien tuvo misericordia de usted, Cristo Jesús. Hermanos, qué mayor misericordia que esta. No existe, hermanos. O sea que si a usted le da lástima a alguien indigente, hermano, y usted dice, vaya, aunque sea un pancito le voy a dar, eso no se compara. Es misericordia, sí, pero no se compara a la misericordia de Cristo Jesús. No hay comparación. Ese es el mayor fundamento de la misericordia de Dios y la manera en la que Él ha gobernado a los seres humanos desde siempre, desde el principio en el Génesis hasta la fecha, por medio de su Hijo unigénito, Jesucristo. Amén. ¿Estamos contentos por eso? ¿Sí? Amén. Muy bien. ¿Cuál entonces sería la contraparte de la misericordia? Porque recuerda usted que lo que acabamos de leer en Éxodo decía que era como lento para la ira. Yo le dije, acuérdese y guárdeselo, vea. Quiere decir que si hay ira, quiere decir que si hay juicio. Y la contraparte de la misericordia es el juicio. ¿Sí o no? Que cuando nosotros vemos caer a alguien que nos ha hecho daño, uno se siente bien, hermano. ¿Sí o no? No diga que no. ¿Sí o no? A mí me han hecho daño, hermano, pero yo he visto caer a esa gente. No a todos, vean, faltan todavía algunos que le pido a Dios, pero yo he visto unos, hermano. Le cuento algo así en confianza. A nuestra casa nos llegaron a ametrallar, hermano, una noche. Creo que tenía 10 u 11 años yo. Viera qué feo es cuando uno se da cuenta quién ha sido. Ay, hermano. Pero ¿sabe qué fue más feo y más triste para mí? Que un día, uno de los 3 que llegaron iba bajando las gradas de escuela bíblica donde yo servía con su niño en las manos y me lo entregó a mí. Ay, hermano. Viera qué yuca es eso. Y pensar que yo decía que se muera, ¿va? Que Dios lo mate, que lo haga pedazos. Y cuando me doy cuenta que Dios lo había alcanzado con su misericordia, ¿qué creen que me tocó? Decirle al Señor, perdóname, ¿va? Tiene por quién velar. Ay, discúlpame. Los otros 2 sí se murieron. Él ahí está, creo yo, todavía no sé. Tengo tiempo de no verlo. Los otros 2 sí. Y yo dije, gracias, Señor.
ni nos manchamos las manos, ni nos metimos, vos y tu justicia, ¿vea? O sea que si hay juicio, hermano. Hay misericordia. Sí, ahí está Jesucristo, el mayor fundamento de la misericordia de Dios. Pero también hay juicio. Siempre va a haber un juicio. Por más misericordia que haya, por más grande que sea la misericordia de Dios, va a haber un juicio. Busque por favor, hermano Ricardo y los demás, Hechos capítulo 17, 31, por favor. Hechos capítulo 17, 31. Dice así, mire: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Usted recuerda algo que se llama el juicio del gran trono blanco. ¿Sabe cómo se conoce eso en la teología? El día de la ira de Dios. Ay, hermano, si hoy en día nosotros decimos: ay, gracias Señor, un día más, una mañana más. Usted ha sido el peor un día antes, o peor, lo más lacra de esta vida, pero usted se levanta, vea, y como que si nada ha pasado, ve las nubes tan maravillosas a las 5:30 de la mañana, ve así anaranjaditas, este clima tan rico, y usted dice: bueno, gracias, vea, un día más, bla, bla, bla. Pero va a haber un día, hermanos, que se acabó la misericordia. Nuevas son sus misericordias cada mañana, ¿verdad? Hasta que llegue el día de la ira de Jehová. Con justicia, dice ahí. Ay, hermano, ¿qué de aquellos que no tengan al Señor en su corazón? Ay de usted si no tiene a Cristo en su corazón. ¿Sabe qué? Nosotros pensamos que mañana vamos a estar vivos, pero probablemente estemos muertos. Y si en vida no decidió el futuro de su alma, que es en condenación o en salvación recibiendo la misericordia de Dios, pero en condenación recibiendo el juicio de Dios. Porque ahí es un para mientras, hermano. ¿Recuerda usted la cautividad cautiva? ¿Recuerda usted a Lucas, verdad? ¿Cómo era? Perdón, el que relata Lucas, allá abajo. Lázaro, gracias, pastor. Que llegó a donde, el seno de Abraham, ¿verdad? Pero había una gran cima que separaba a los malos, ¿verdad? A los que nunca tuvieron fe, a los que no creyeron en Dios. La cautividad cautiva fue llevada, ¿sí? No sabemos a dónde. Solo sé que es un lugar bello, precioso, que estamos esperando que el Señor venga para ser arrebatados en las nubes, porque si no, no estuviera descrito el rapto en la Biblia. Pero los demás ahí quedaron, hermano. ¿Y sabe qué? Ese es solo un lugar de tormento. El infierno todavía no está abierto, hermano, le cuento. Dice Apocalipsis que los que lo van a inaugurar son el falso profeta, ¿vea? Que va a ser lanzado al lago de fuego. Ahí va a ser triste, hermano, porque muchos van a estar ahí. Muchos. Si usted no es partícipe de la misericordia de Dios en Cristo Jesús, yo le digo, hoy es un buen día para reflexionar en esto. Es un estudio, claro, es un estudio, pero no vamos a dejar de mencionar que todos necesitamos a Cristo Jesús en nuestra vida. Sus hijos necesitan a Cristo Jesús en su vida. Sus padres, sus hermanos, sus vecinos que le caen mal, necesitan a Cristo Jesús en su vida. Sus compañeros de trabajo o sus compañeros de la U o del colegio necesitan a Cristo Jesús. Porque un día no va a haber misericordia, va a haber juicio. Dios gobierna con misericordia. Dios nos ha dado la salvación en Cristo Jesús. Es lo que vamos a ver el próximo lunes. Pero no se le olvide que la contraparte de la misericordia es el día de la ira de Jehová. Porque Él es lento para la ira, pero tiene ira.
tiene ira. ¿Y usted de qué quiere ser? ¿De la misericordia o de la ira, hermano? La misericordia, ¿verdad? O sea que todo se resume que debería de estar usted su vida en Cristo Jesús, porque Él es el máximo fundamento de la misericordia de Dios. El máximo. Hubo leyes, hubo estatutos que el hombre no pudo cumplir nunca. Si no, ¿para qué se celebraba tanto el Yom Kippur? ¿Verdad, pastor? Es lo que vamos a ver con el pastor dentro de unos días en el templo. Pero hermanos, nunca fue suficiente. ¿Por qué fue necesario Cristo? Por la cantidad o la calidad, ¿sí? O la cualidad del pecado del mundo. Por eso fue necesario Cristo. Y en Él está resumida la misericordia del Padre. Es sencillo, hermanos. Si usted está en Cristo, está en la misericordia de Dios. Pero si usted no está en Cristo, está en el juicio de Dios, que se resume en el día de la ira de Jehová. Amado hermano, cierro con esta pregunta que tengo días o meses de no hacer en una prédica. Si usted muriera hoy, ¿dónde iría su alma? No me responda. Nuestra alma, amados hermanos, si estamos con Cristo, irá al cielo. Pero si no estamos con Cristo, se va a ir para el infierno. El infierno es el resumen del día de la ira de Jehová. Si nosotros comprendemos la misericordia de Dios tan grande, asimismo deberíamos de comprender su ira y su juicio. Así que, cuidado. Cuidado. Tenga cuidado. Tengamos cuidado. Cerremos con esto. Peleemos la buena batalla, hermano. Cuesta, ¿verdad? Cuesta, hermano. Yo sé que cuesta. Yo no lo juzgo, hermano, créame. Su condición, su manera de vivir, su manera de ser, yo no lo juzgo. Yo no soy juez. Pero eso sí, necesita a Cristo. Es que yo me he congregado 20 años, pastor. Me tiene sin cuidado. Necesita a Cristo. Mire, yo estoy en mi primer amor. Viera que yo no puedo vivir sin orar, vivir sin leer. Hermano, necesita a Cristo. Necesita a Cristo. Yo le doy una recomendación y con esto sí, de verdad cierro. Busque la misericordia de Dios. Es una manera en la que Él nos ha gobernado. Si no busca la misericordia, literalmente no está buscando a Cristo usted en su vida. Y literalmente va como buey al matadero, al juicio, hermano. Si aquí, en este país, gobernado por gente imperfecta, con leyes imperfectas, recibimos misericordia, ¿por qué no en las manos de Dios, que es verdaderamente un juez justo y perfecto, que nos ha dado a su Hijo Jesucristo, al unigénito de Dios, del Padre, para darnos salvación y vida eterna? Cierre sus ojos, por favor. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, que estás en los cielos, esta noche, Señor, te agradecemos grandemente por tu misericordia. Señor, gracias porque tu palabra tenemos claramente el significado de ella. Hemos encontrado, Señor, en la Biblia tantos pasajes donde tu misericordia se ha presentado. Pero qué mayor argumento de misericordia que tu Hijo Jesucristo, que vino a este mundo a entregarse y a derramar su sangre, literalmente para que nosotros no tuviéramos ira, sino misericordia. Por lo general, amado hermano, usted y yo no somos misericordiosos. Vemos de lejos la necesidad, vemos de lejos el sufrimiento,
No es hasta cuando nosotros experimentamos eso, esa necesidad, ese sufrimiento, que entendemos la necesidad de la misericordia. Yo le invito primero a que usted vea a Dios como un Dios misericordioso, y que lo vea en Cristo Jesús, que dio su vida por usted y por mí. Pero también a que usted sea alguien que practica la misericordia. No practique el juicio, no practique la ira, que la cólera no se apodere de nuestra vida y de nuestro corazón, sino más bien que la misericordia sea un acto continuo en nuestra vida y en nuestros corazones, siendo de esta manera discípulos de Cristo Jesús, seguidores verdaderos de Cristo Jesús, que Él con su vida nos demostró qué era la misericordia. ¿Cuántos ciegos se acercaron a Cristo? ¿Cuántos atormentados por espíritus fueron liberados por Cristo Jesús? ¿Cuántos enfermos fueron sanos por Cristo Jesús? ¿Cuántas personas necesitaban tan solo una palabra de misericordia y la recibieron en Cristo Jesús? ¿Cuántas veces usted y yo fuimos conscientes que necesitábamos misericordia y llegó Cristo a nuestras vidas para darnos vida eterna? Por lo tanto, no seamos imitadores de un gobierno humano, seamos imitadores de un gobierno celestial como el de Dios, grande en misericordia y lento para la ira. Señor, esta noche háblanos, permítenos atesorar tu mensaje, que tu palabra, Señor, sea verdad en cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos.